nos sentamos de pronto enfermitos en algún área de nuestro cuerpo, tú nos sostienes, tú nos levantas, Señor. Tú eres la fuerza y la fortaleza de nuestra vida, Señor. Gracias por todas las maneras en que tú muestras tu amor y tu cuidado para con nosotros. Gracias por cada persona que forma parte de nuestra vida, nuestra familia natural, pero nuestra familia también espiritual, Señor. Gracias te doy. Te alabo, Señor, porque de todos nosotros has hecho una sola familia, un solo cuerpo. Gracias que no nos unimos por el nombre de una iglesia, por ninguna denominación. Nos unimos porque Jesucristo es nuestro Señor, porque Él es el que está aquí en medio de nosotros, Señor. Por eso te doy gracias por mis amigos, Señor, por mis hermanos, Señor, por la iglesia, Señor. Gracias por el ánimo que aún ellos me dan, Señor. Y gracias porque yo puedo ser de bendición para sus vidas, que yo pueda ser de apoyo para ellos en cada momento. Utiliza estos labios. Pon tu palabra en mi mente y en mi corazón, Señor, para poder, Señor, ser instrumento, para poder ser de bendición. Gracias, Señor, porque al estar contigo, tú cumples tu propósito en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a aprovechar al máximo la vida que tú nos das para vivir conforme a tu voluntad, para ser instrumentos de bendición, Señor. Gracias, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor, esta mañana. Y ayúdame a seguir puestos mis ojos allá en la eternidad, porque un día te alabaré allí. Yo tengo la confianza que un día te veré cara a cara, Señor. Y yo no sé si resistiré, pero el anhelo de mi corazón es verte, Señor. Gracias. Pon tu voluntad en nosotros, Señor. Tu voluntad para mí es buena, es agradable y perfecta, Señor. Por eso hoy puedo confiar en ti, Señor. Puedo confiar en tu bondad, Señor. Te agradezco, Señor, porque te revelaste a mi vida. Me ayudaste a entender la grandeza de tu amor, Señor. Yo quiero vivir todos los días de mi vida para ti, Señor. Te has revelado como mi Señor. Te has revelado como mi Salvador. Por ti, Señor, es que vivo y viviré para ti, por ti, Señor. Señor, pero no lo puedo hacer con mis fuerzas. No lo puedo hacer con mis capacidades. Son tus fuerzas. Por eso yo me humillo esta mañana hoy delante de ti, Señor. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría llevar a cabo, Señor, sin ti? ¿Por qué he de gastar mi tiempo en otras cosas sino en alabarte y adorarte, Señor? En reconocer la necesidad que tengo de ti, Señor. Te doy gracias por mi salvación. Te doy gracias por la obra maravillosa en la cruz del Calvario. Te doy gracias porque el Espíritu Santo me da testimonio y me da la certeza de que soy hijo tuyo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me llenas. Llena, llena cada área de mi vida, por favor.
Lléname, Señor. Dirige mis pensamientos. Dirige mis pasos, Señor, constantemente. Quita todo orgullo, toda altivez de mi corazón, Señor. Señor, que figure menos yo y más tú, Señor. Quiero prestar más atención a tu voz para hacerlo conforme a tu voluntad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que puedo alabarte y adorarte. Ponemos esta palabra delante de ti, cada persona que está conectada, por favor, Señor. Esto podría ser una palabra más, pero si hay un toque que tú quieras poner, si hay una palabra que tú quieras revelar, Señor, prepara la mente y el corazón de cada uno de mis amigos. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, felicito a cada uno de ustedes que están aquí esta mañana con nosotros. Alguien me dijo, pastor, esta semana no los acompaño, quiero dormir esta semana más. Está bien, no pasa nada, no va a cambiar nada. Por eso quiero felicitarlos a ustedes que siguen allí, que entienden que esto es una cita con papá y que es una invitación a desayunar, el desayuno espiritual. Muy bien, capítulo 20, y vamos a empezar en el versículo 1 y vamos al verso 19. Lucas capítulo 20, versículo 1 al verso 19. Muy bien. Recuerden que ya Jesús entró a la ciudad y dice lo siguiente: cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le dijeron. ¿Quién te dio el derecho? Entonces Jesús dice, primero déjenme hacerles una pregunta. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era solamente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si le decimos que proviene del cielo, preguntará, ¿por qué nosotros no le creímos a Juan? Pero si decimos que era meramente humana, la gente, ¿qué dice ahí? No sé. Ok. Si le decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Que si tu micrófono está apagado, ¿no? ¿Me No. escuchan bien? Ok. Sí. Entonces es otro lío allí. Jesús respondió entonces, Sí, sí, perdón. Sí, pastor, sí estamos oyendo perfecto y se le ve perfecta la cámara. ok, gracias. Finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Jesús entonces se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores lo atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió otro siervo, pero este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías.
Entonces envió un tercer hombre a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? Se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda a él lo van a respetar. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedamos con la propiedad. Entonces lo arrestaron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les dije, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Qué terrible que suceda algo así, protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropieza con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de las personas. El limpiamiento del templo fue un evento dramático. Ayer hablamos de eso, ¿verdad? Que captó la atención del pueblo, así como despertó la ira de todas esas autoridades religiosas. El hecho de que Jesús hizo del templo para esos días su sede diaria para el ministerio, pues él empezó fue a predicar allí en el templo, en las afueras del templo. Los miembros del Sanedrín dijeron, vamos a interrogarle. Pero sus preguntas no tenían el deseo de saber cosas, sino de mirar a ver cómo lo hacemos caer. A ver qué va a decir para tener bien todas nuestras bases para atraparlo y condenarlo a muerte. Entonces le preguntan, hablando acerca de lo que hizo en el templo, ¿con qué autoridad hiciste estas cosas? Le preguntaron. ¿Quién es el que te ha dado esa autoridad? Bueno, quiero que sepan que la autoridad es importante en todo lugar. En cualquier organización tiene que haber siempre un dirigente, tiene que haber una autoridad, sea política, sea religiosa. Sin autoridad, realmente lo único que va a haber es confusión. ¿A quién le pregunto? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos ordena? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, los principales sacerdotes aducían que ellos eran la autoridad y que la autoridad veniera de Moisés, porque la ley separó a la tribu de Leví para que sirviera en el santuario. Los escribas también decían que ellos eran la autoridad, porque ellos estudiaban la ley y afirmaban que su autoridad procedía de los rabinos, de la interpretación de las leyes. Pero los ancianos de Israel también eran dirigentes. Ellos cuidaban de las familias, de las tribus escogidas por su experiencia, por su sabiduría. Así que ellos también reclamaban autoridad. Todos ellos estaban seguros de su autoridad. Y ninguno de ellos tenía miedo de confrontar a Jesús. Así que hacían las preguntas para querer meter a Jesús en un dilema al punto de que, como les digo, tuviesen ya las bases para poder arrestarlo y llevarlo a ejecutarlo. Al hacerles la pregunta, Jesús con tanta sabiduría les responde con otra pregunta. Él no fue reactivo, sino inteligente. Inteligencia del cielo
Entonces les hace otra pregunta. Y ellos empiezan a discutir y a decir, espere a ver, tenemos que saber qué respondemos. Si decimos que Juan no tenía autoridad, estamos en problema con los judíos. ¿Qué respondemos? Si decimos que su autoridad viene del cielo, entonces estaríamos en problemas con los romanos. ¿Qué contestamos? Al fin no supieron qué contestar y tuvieron que cerrar su boca y, y quedar callados. Pero antes de eso, el Señor hace algo y les habla a través de esta parábola. Y luego les habla de una profecía. Entonces, Jesús los mira y les dice, ¿a quién creen ustedes que se refiere la Escritura cuando dice, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal? Y todo aquel que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cada uno de los métodos que usa Jesús nos revela su sabiduría, pero también sus palabras, su profecía, su enseñanza. Lo único que estaba era revelando los pecados de Israel. Jesús mencionó de nuevo a Juan el Bautista, y lo mencionó por dos razones. La razón número uno es que la primera persona, el antiguo profeta Juan el Bautista, él fue el primero que dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista no solo dijo eso, sino que habló acerca de quién era Jesús. Por eso Jesús cita a Juan el Bautista. Porque cuando ellos rechazaron el mensaje de Juan el Bautista, realmente estaban rechazando a Cristo Jesús. Cuando una persona rechaza el mensaje del Señor, no está rechazando al pastor, ni al líder, ni al predicador. Están rechazando al mismo Señor. Segundo, esto es un principio espiritual, que si desobedecemos la verdad que ya sabemos, Dios no puede revelarnos nuevas verdades. ¿Escuchó lo que dije? Si desobedecemos la verdad que ya sabemos, Dios no puede revelarnos nuevas verdades. Por eso Jesús dijo, bueno, entonces yo no tengo ninguna obligación de contestarles a ustedes lo que me están preguntando. Si ustedes tenían una verdad revelada a través de Juan el Bautista y no la creyeron y no la obedecieron, no tengo por qué revelarles nuevas verdades. ¡Qué cosa tan tremenda! Si tú estás escuchando para hacer lo que escuchas, lo que el Señor te revela, entonces Él te dará más. Por eso el que es fiel en lo poco, Él te va a dar más. Lo que dijimos ayer, la recompensa de un buen trabajador es más trabajo. Alabado el nombre del Señor. Ahora los dirigentes religiosos, los que se encontraron en un dilema, ¿cómo responden? Hagámonos los tontos y quedémonos callados. Si ellos habían desobedecido el mensaje de Dios dado por Juan el Bautista, estaban desobedeciendo al mismo Hijo de Dios. Ese fue el tema de la parábola de Jesús, ese relato de la rebelión presente. Ellos conocían las Escrituras. Ellos reconocieron que Jesús, cuando hablaba de la viña, estaba hablando de la viña de Israel.
Dios Padre bendijo a la nación abundantemente. Les dio a los judíos una tierra rica y agradable. Todo lo que pidieron, el Señor se los dio, pero desobedecieron a sus estatutos. Ellos no querían producir una cosecha espiritual digna de Él. Amigo, usted tiene la bendición que todavía puede orar, puede leer la palabra en su casa, puede congregarse. Tiene la bendición de que el Señor responde y escucha tus oraciones. El Espíritu Santo está cerca de ti y está en ti para animarte, para levantarte. Pero si aún así quieres seguir haciendo tu voluntad y no obedeciendo la palabra de Dios, esto va a hacer que se cierre la puerta de la misma revelación, de la sabiduría de Dios. Ellos, en vez de ser agradecidos a las bendiciones y darles gozosamente la alabanza al Señor, ¿sabe qué hicieron? Mataron a los profetas, rechazaron a los profetas. Dios fue paciente y envió siervo tras siervo, profeta tras profeta, pero ellos rehusaron obedecer. Y finalmente dice que Él envió a su Hijo amado y lo mataron. Es lo que, es lo que estamos recordando en esta días de Semana Santa. Jesús había anunciado en ese momento delante de todos su propia muerte. Jesús los miró fijamente y les citó el mismo Salmo 118, versículo 22. Pues los dirigentes estaban escuchando que el pueblo y todos estaban diciendo, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová lo bendecimos. Él se aplicó a sí mismo ese versículo. Jesús estaba afirmando claramente que Él era el Mesías. En el Antiguo Testamento, cada vez que se hablaba de la piedra, era un símbolo familiar de Dios o del Mesías prometido. Debido a que los judíos no creyeron, tropezaron con él mismo y fueron juzgados. Pero los que confían en el Señor pueden declarar o podemos decir que esa es la piedra, que es el cimiento principal de nuestra vida, es el cimiento de la iglesia. Ese es Cristo Jesús. Estaba advirtiendo al Sanedrín que no solo se destruirían a sí mismos, sino que ellos mismos se estaban condenando. ¿Qué condena al hombre? El no creer en el Hijo de Dios, ni en su obra. Ese mismo principio se aplica hoy a todos los creyentes. Debemos hacer caso a esta advertencia. Cuando los dirigentes rechazaron a Juan el Bautista, pecaron contra el Padre. Cuando crucificaron a Jesús, pecaron contra el Hijo. Jesús inclusive les había dicho, ustedes pueden pecar contra el Padre, ustedes pueden pecar contra el Hijo, pero cuando ustedes pecan contra el Espíritu Santo, no puede haber perdón. ¿Por qué? Porque ese era el fin del testimonio de Dios en la nación. Un pecado imperdonable. Lo vieron, lo experimentaron. Los profetas estuvieron, los saqué de Egipto, he hecho todo para ellos, pero aún así lo rechazaron. Y la forma final de ese rechazo, ese evidente rechazo, fue el mismo apedreamiento de Esteban. Recuerden, mataron a los profetas, mataron a Jesús y apedrearon a Esteban. Esto es progresivo. Cuando usted empieza a rechazar la palabra,
Usted no rechaza solamente al predicador, al mensajero. Usted rechaza al que lo mandó. Usted rechaza, alabado el nombre del Señor, al Hijo, el cual ya no fue mensajero, fue Dios mismo. Pero ahora ha sido enviado el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿también le vamos a rechazar a Él? Entonces el Evangelio fue para los judíos, pero luego fue para los samaritanos y ahora para nosotros los gentiles. Esta parábola ilustró la naturaleza del pecado. Mientras más pecamos, más rechazamos. Y todos tenemos la excusa perfecta. Los arrendatarios empezaron a golpear a los siervos, empezaron a herirlos unos a otros, acabaron asesinándolos. Los dirigentes judíos permitieron matar a Juan el Bautista, pues a él también lo mataron. Luego le pidieron que Jesús fuera crucificado. Y luego ellos mismos apedrearon a Esteban. Pecaron contra el Padre, pecaron contra el Hijo, pecaron contra el Espíritu Santo. Y ese fue el fin del testimonio de ellos. Queridos, es cosa seria rechazar el mensaje de Dios. Es cosa muy seria rechazar a los mensajeros de Dios. El Señor está poniendo letreros por todas partes. Nos habla a través de los eventos naturales que están sucediendo todos los días. Nos habla a través de los eventos políticos y económicos que están sucediendo en todas las naciones. Cada día están apareciendo pestes por todas partes. Nuestros periódicos y nuestras noticias hablan. Ayer leía una cosa espantosa. Una madre asesinó sus hijas, llamó a la policía y luego se disparó. El pecado produce más pecado. Y cuando tú rechazas al Señor, o cuando los hombres y las mujeres rechazan al Señor, Él envió a su Hijo después. Envió los profetas, envió a su Hijo, envió al Espíritu Santo, envió las señales por todas partes. Pero llega un momento en que Él hace la pregunta: ¿qué creen que el dueño del viñedo hará con los que maltrataron a sus mensajeros, los golpearon y los mataron? ¿Qué hará con aquellos que les envié mi Hijo? No lo aceptaron, lo rechazaron y lo mataron. Usted dirá: pastor, yo no lo he matado. ¿Sabe una cosa? No se mata solamente con las manos, sino con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestra independencia del Señor. Así que la pregunta fue: Dios es amor, Él es tan amoroso, Él es bellísimo. ¿Cómo va a mandar a alguien o cómo va a rechazar a alguien? Le voy a decir algo. Sí, Él es amoroso, Él es bellísimo, Él es grandioso, Él nos quiere reconciliar, pero nos da oportunidad una y otra y otra y otra. Pero va a llegar un momento en que la oportunidad se termina. Y entonces el Rey justo ya no vendrá como el cordero inmolado, como aquel que fue voluntariamente a la cruz, como aquel que cerró su boca y fue y entregó su vida por ti y por mí, sino ahora vendrá como el león de Judá,
como el Rey de Reyes montado en su caballo blanco. Ese Señor que hará justicia y que vendrá y dará el pago debido a cada uno conforme a lo que haya hecho en su vida. Querido hermano, aprovecha la oportunidad. Escriba lo que el Señor le habla y hágalo. No lo rechace. Pídale al Espíritu Santo, ayúdame a hacer lo que me pides. Y si te rechazan, no te preocupes. Sigue predicando. Si te cuestionan, te calumnian, sigue predicando. Lo único que te pido es que tú no seas piedra de tropiezo para que otros conozcan de Dios, sino que seas canal de bendición, que seas instrumento en las manos de Dios. Y me quedé con una palabra que aprendí el domingo. Ame, ame, ame y bendiga hasta que pregunten, ¿por qué amas tanto? ¿Y por qué bendices tanto? Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias por tu llamado, por tu sabiduría. ¿Qué cantidad de oportunidades nos das? ¿Qué oportunidades le diste a aquellos que estaban haciéndote esas preguntas en el templo? Son las mismas oportunidades que nos das cada día, cada mañana, Señor. Haznos sensibles. Dile al Señor, hazme sensible espiritualmente. No me dejes, Señor, hacerme creer que yo ya me las sé todas, como los escribas, como los fariseos, como todos aquellos que pensaban que ya se las sabían todas y por causa de su orgullo espiritual no te pudieron ver, Señor. Renuncio a todas estas cosas. Dile, Señor, quiero verte, quiero oírte, quiero entenderte, Señor. Gracias, gracias, Señor. Perdona mi incredulidad y levántame para ti en este día. Yo levanto mis manos, levanten sus manos ahí y bendíganse unos a otros. Dígale, Señor, yo te alabo y te bendigo y bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada familia aquí representada. Revélate, revélate con tu poder, revélate con tu gloria. Manifiesta tu Espíritu Santo, Señor. Levántanos, anímanos, abre nuestros sentidos espirituales para poner en práctica tu palabra, para hacerla, Señor, para ser de bendición, Señor. Y aun si nos rechazara, que nuestra boca no se cierre, porque si nuestra boca se cierra, aún las piedras hablarán, Señor. Gracias por tantas oportunidades, Señor, en el nombre de Jesús. Les bendigo esta mañana, le doy gracias al Señor por sus vidas y bueno, una bendición. Estoy feliz de ver allá a mi pastora Luchi, allá. Yo sé que siempre está, pero hoy veo su rostro. Un abracito para todos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Bendiciones. Nos vemos mañana. ¿Cierto?